idea de la clase de hoy es eh, dar por finalizado, hoy es el último teórico del trabajo práctico de secciones apropiables. Eh, Luego vamos a tener una instancia en comisiones. Y por último, también hoy finaliza la instrumentalidad optativa de SketchUp para aquellos y aquellas que quieran seguir haciéndolo, que la clase pasada ya habíamos quedado poquito porque sé que quedamos muy cansados al final. Igualmente, bueno, hoy estuve recibiendo algunos trabajos que han estado utilizando estas lógicas. La clase que viene va a ser trabajo enteramente en comisión, es decir, aquellos y aquellas que quieran dar o tener una instancia con su docente a cargo de corrección, lo van a poder tener, van a poder tener más tiempo el día jueves, porque prácticamente toda la clase es ajustes y correcciones con sus JTPs, y el día martes de la semana que viene, el último teórico, que ya no tiene que ver con la parte de secciones apropiables, sino con algo que les va a servir no solo para este ejercicio, sino para el que se desarrolla de anteproyecto, que es el que sigue, sobre instrumentalidad y estrategias de comunicación en la virtualidad. Es decir, eh, trucos o tips para poder realizar videos, para poder sacar fotografías, para poder comunicar algún proyecto, para poder establecer o diagramar las formas de presentación de un trabajo práctico, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que vienen con nosotros desde la primer parte, desde el primer cuatrimestre, van a recordar también la famosa mochila de recursos, que un poco es retomar eso y volver a trabajar con algunos complementos. Bien, yo voy a compartir pantalla y comenzamos con el teórico de hoy, si les parece. Bien. Lo primero que quiero mostrarles, disculpen que hoy hay mucho ruido en la calle, por ahí si se escucha. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. No veo a nadie, solamente escucho, así que si alguno o alguna me puede dar el ok. Bien, esto que Sí, ven se ve acá bien, es... Matías. Gracias, Pablo. Este es nuestro entorno virtual. Vieron que hay una presentación general, pero en la parte de abajo hay unas pestañas, y en esas pestañas están las comisiones que se les han asignado. En este caso, yo soy, por ejemplo, la comisión B, Pablo es la A, y así sucesivamente. Van a ver que, por ejemplo, acá en mi comisión, con los alumnos que están conmigo, empecé a volcar su bitácora virtual. Entonces, cualquier persona va a poder ingresar al entorno virtual y, por ejemplo, si quiere ver la bitácora de alguno de los alumnos, pica en este link y va a poder acceder, por ejemplo, a la bitácora. Bueno, acá tengo la de Alexia abierta, tenemos, por ejemplo, la de Valentina, tenemos también la de Mauro, y así sucesivamente. Estas bitácoras virtuales, espérenme un segundito, ahí está. Estas bitácoras virtuales, por favor, le volvemos a solicitar que las realicen, además de los que cursan IMD, que lo tienen que hacer de manera obligatoria. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ¿cierto? No. Ahora no. Ahí está de vuelta, bien. Entonces, estas bitácoras virtuales, estos links, nos van a servir a nosotros de apoyatura para poder visualizar sus bitácoras de IMD, en donde, por ejemplo, vuelvo acá a la de, por ejemplo, Valentina, donde tiene su pestaña, taller de proyecto arquitectónico, o la de, por ejemplo, la de Mauro, que también tiene taller de proyecto arquitectónico, y uno va accediendo a la información.
Esto, por favor, se lo solicitamos para que hoy, por lo menos yo a mi comisión le había pedido, porque además mañana, miércoles, es la entrega obligatoria de esto en Introducción a los Medios Digitales. Así que les pedimos y les solicitamos que nos envíen el link. Al mismo tiempo, cada uno de los Profe, docentes... Sí, una pregunta, ¿lo que es la bitácora sería lo mismo que hacer el blog? sí, claro. Sí, sí, bitácora virtual Porque es... en mi caso, por ejemplo, hoy me junté con un grupito y ninguno podía, va, al menos yo y el grupo que nos juntamos no sabíamos cómo crear la página. O sea, es como que la creamos, pero no podemos tener el link como los chicos que están mostrando en pantalla, que vos podés abrir el link y ir a su Bien. blog y demás. O sea, nosotros Vamos, quedamos como vamos a en la configuración. Sí, Bautista, para que no perdamos mucho tiempo, porque lo repetimos la clase pasada, vamos a dar todos los casos factibles que puede llegar a haber. Uno, aquellos y aquellas que estén cursando introducción a los medios digitales, imposible que tengan dudas porque hemos dado teórico, tienen bibliografía y al mismo tiempo tuvieron clases en la virtualidad, donde les pedimos en Introducción a los Medios Digitales que creen su blog, su Wix, su página web, su blogger, lo que sea. Si alguno de ustedes, que supongo que Bautista estará en esa condición, que no cursa IMD, no, Sí, curso con usted. pero Bautista, ¿cómo? Si nosotros dimos el teórico, No, no me salió hacerla. Un teórico La, nomás dieron, profe. y está Un el video de teórico 4 además, minutos. Un minuto, de 4 minutos, y el teórico no lo subieron, no lo grabaron. claro, Porque porque la Alfredo profe... Stipech, vamos de vuelta, a ver, voy a comenzar de Sí, vuelta. eso ya lo escuché, que no le gusta grabar las clases. Exactamente. Entonces, a ver, hay una cosa que es muy importante que yo siempre se los digo a mis alumnos hoy a la mañana, inclusive a los de diseño industrial se los repetí. Ustedes están en la universidad y no pueden esperar hasta el día de clases para hacer una consulta como esta, cuando el día después se entrega. Ustedes mañana tienen que entregar en Introducción a los Medios Digitales el sitio, el blog, su página web, en donde en la virtualidad van a volcar todos los trabajos de Introducción a los Medios Digitales y además, van a volcar en una pestaña la de taller de proyecto arquitectónico. Yo prácticamente tengo el 50%, algunos no cargué todavía, el 50% de mis alumnos han entregado, más todos mis alumnos de introducción a los medios digitales, me acabo de enterar de que Bautista no lo tiene, pero así como les acabo de compartir, miren, acá tenemos, por ejemplo, un WordPress, acá tenemos un Wix, acá tenemos un Blogger, y al mismo tiempo tenemos también la posibilidad, como un alumno que me escribió como por Pato Maximiliano, que me dice, profe, yo no curso IMD, realmente crear una página web o un Wix o un WordPress o un Blogger, tengo muchas dudas, y creó su espacio virtual en Instagram. Entonces tiene su virtualidad en Instagram. Para aquellos que estaban preguntando recién, Bautista y todo lo demás, primero, no hay que dejar una consulta un día antes de una entrega. Segundo, tienen la clase subida, la mitad de la clase que dio Andrea de Monte en Introducción a los Medios Digitales. Tercero, tuvieron la clase presencial que dio Andrea de Monte y que no está grabada porque les dijimos que Alfredo no sube las clases. Cuarto, les dimos un PDF de recursos en la virtualidad en la página de Introducción a los Medios Digitales, donde pueden acceder a un paso a paso de cómo hacer esto. Quinto, les dijimos también que en YouTube googlean cómo hacer un Wix o cómo hacer un WordPress y hay millones de instructivos, inclusive están los instructivos que hicimos en Introducción a los Medios Digitales y que lo van a ver a Marcelo Jerez explicando cómo crearlo, o a Andrea de Monte también. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Podemos entender las dificultades, pero le hemos dado una gran cantidad de recursos y caminos a seguir, así que a mí particularmente me preocupa que hoy, un día antes de la entrega de Introducción a los Medios Digitales, me digan que no han podido crear su página web, que además les puedo asegurar que si entran a Wix.com o a WordPress o a Blogger, que es el más sencillo de hacer, es muy, muy fácil siguiendo el paso a paso. Para crear Profe, esa pestaña... pero lo que nosotros queremos decir, bueno, hablo por mí, capaz que alguno más,
No es que nos faltó material para que lo podamos hacer. Yo en mi caso vi todo, no me faltaba nada, pero yo a la hora de hacerlo no entendía nada. Llegué a eso de estar en mi página, en la parte de editar y qué sé yo, pero a la hora de generar el link, como están ahí en la pantalla, no me lo aceptaba. Es como que me cargaba algo que nada que ver o directamente me parecía error. Bien, O sea que algo yo hice mal, no es porque me faltó o porque no estuve, bien, sino que yo no entendía cómo hacerlo. bien. Bautista, te recomiendo lo siguiente. Primero, no dejar para el día anterior. Es decir, escribir un mail o un WhatsApp. Hay un delegado de la comisión que yo asigné, por lo menos en las Sí, materias. yo estuve con ella me estuvo ayudando, pero Bien, yo después me quedé y no entendía. bien. Todo eso, ustedes tienen como caminos a seguir. Y si además de siguiendo todos esos caminos, Bautista, te cuesta entenderlo, ahí estaremos dos caminos que lamentablemente, como vos sabrás, esta condición y esta situación de la virtualidad nos pone lejos y a distancia. Por lo pronto, para que resuelvas rápido el problema, en YouTube o en Vimeo, así como te digo, entras a youtube.com y pones cómo hacer una pestaña en WordPress o cómo hacer una pestaña en Blogger, o cómo hacer una pestaña en Wix. Y hay millones y millones de instructivos, los he chequeado personalmente. Y si no, te propongo que hoy, después de que terminemos la clase de instrumentalidad, nos quedemos y te lo explico. Lamento, a pesar de que yo les he dicho que los sábados es cuando controlo los mails y que estoy dispuesto para atender. Más que nada, Bautista, si estás conmigo en mi comisión. Así que, por lo pronto, te doy esos consejos y de última nos quedamos al final de la clase para resolver esto. Y los demás consejos para los compañeros y compañeras que, bueno, si llegan a estar en una situación como esta que plantea el compañero, la podamos atender desde estos distintos caminos. Y después, la verdad que ya no sabemos qué otra instancia, porque nuevamente nos encontramos mediados por la virtualidad. Vamos a seguir con la clase y de última yo me quedo con aquellos y aquellas que tengan un inconveniente con la bitácora virtual después de las 10 de la noche, cuando terminemos la instrumentalidad en SketchUp. Bien, seguimos. Entonces, yo, por ejemplo, mi comisión hoy me envió un mail en donde en ese mail me enviaban los avances al día de la fecha del trabajo de secciones apropiables y al mismo tiempo me copiaron y pegaron el link de su bitácora virtual que, como bien digo, por ejemplo, Maxi dijo, che, Mati, yo no sé hacer un blog, no estoy en IMD, se creó un Instagram y su bitácora virtual es en Instagram. A partir de ahí, ustedes tienen su bitácora virtual y las entregas que le proponga el docente que tienen a cargo. Bien, entonces, por ejemplo, en mi caso, van a ver que ustedes pueden entrar a las bitácoras virtuales de sus compañeros y compañeras cliqueando en estos links, o van a tener la posibilidad de ver una parte de sus trabajos, en la bitácora va a estar todo, una parte de sus trabajos, en estos archivos, que por ejemplo acá, yo cliqueo en la instancia de secciones apropiables y van a ir viendo algunos trabajos de sus compañeros y compañeras, que después se complementa con la bitácora virtual. Esto hace a la sociabilización de todos los trabajos y de la construcción colectiva del conocimiento, poder acceder a lo que están haciendo también no solo los profes, sino mis compañeros y compañeras. Bien, eso por un lado. Vamos al teórico de hoy. El teórico de hoy es, como bien les decía, ¿están viendo la pantalla compartida de un PowerPoint, puede ser? Sí. No, todavía. Yo no, Sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, genial, gracias Ali. Entonces, hoy es el último teórico de secciones apropiables. Como les dije, el martes que viene es un teórico final, pero tiene que ver con las herramientas y los instrumentos virtuales de comunicación. Es decir, cómo comunico, muestro y sociabilizo mis ideas, mis trabajos prácticos en la Facu, utilizando una computadora y todos los artilugios que en su momento hablamos en el primer cuatrimestre de mochilas de recursos. Bien, esto ya lo vimos, ustedes están en la etapa de secciones que la están llevando
a una maqueta análoga, es decir, cortándola en cartón, o en la virtualidad. Como les decía, en mi comisión, por ejemplo, hay un 40% trabajando en la virtualidad y un 60% trabajando en maqueta análogo, o hay alumnos o alumnas que están trabajando de las dos formas, que también es muy interesante analizar esos procesos. Entonces ya pasamos de hablar de lo que es una sección bidimensional la clase pasada, a que ordenándolas en el espacio tenemos un recorrido a través de una directriz. Entonces, dependiendo de la instrumentalidad que ustedes utilicen, tanto en la virtualidad o en la análoga, van a ir ahora ordenando en el espacio a través de una directriz, ya sea recta o curva, las secciones que ustedes elijan como mínimo 6, puede haber 8, yo creo que más de 8 va a entorpecer la maqueta, pero bueno, lo pueden hablar con su docente a cargo, y a partir del día de hoy vamos a establecer de qué manera esas secciones apropiables, que ya responden a funciones que ustedes estuvieron estudiando, se van a comportar como elementos estructurales, y cómo vamos a definir, como vimos en la instrumentalidad del jueves pasado, estableciendo las transiciones a través de la herramienta LOF, la envolvente y el cerramiento. Entonces esto yo no lo voy a pasar rápido porque lo vimos en la clase pasada. Este es un gen que puede tener una directriz. Esto sí quiero hacer hincapié porque hubo bastantes consultas. Una directriz recta pero que no tiene un ángulo a 90 grados, una directriz que es una polilínea que tiene un quiebre, o una directriz curva, que además puede tener curva y contracurva. Miren la cantidad de posibilidades que tienen para definir una directriz. Esa directriz es el camino que va a establecer el recorrido de las distintas secciones para configurar lo que vamos a llamar el espacio tridimensional, y al mismo tiempo ahora trabajar con envolvente para que ese espacio esté cualificado para determinadas actividades que ustedes ya estuvieron pensando. Entonces ahora sí, es todo nuevo lo que les estoy mostrando. Estas son algunas de las presentaciones que me enviaron hoy. Estas, por ejemplo, son unas secciones cortadas en cartón, curvas. El día de mañana seguramente se van a animar a cortarlas en láser, o a cortarlas con una ruteadora, o las van a cortar con una fresadora, etcétera, etcétera, distintas herramientas de fabricación digital. Y esto ha sido la traslación de lo que dibujaron en sus hojitas A6 a secciones en cartón con un espesor determinado, o en madera balsa, o en la virtualidad en SketchUp o en el software que estén manejando. Y esto es trabajo de ya compañeros y compañeras que estableciendo una directriz, en este caso recta, ordenaron las secciones en una hoja A4. La hoja A4 será la contenedora de su propuesta, es decir, todo tiene que estar dentro de una hoja 4, pero lo que quiero contarles, además de lo de la directriz, miren cómo la directriz, en este caso recta, con secciones curvas, establece un recorrido inmersivo determinado. Si nosotros a esta directriz recta, por ejemplo, en este caso, la establecemos ordenando las secciones de manera diagonal y además curva, esta o el mismo proyecto anterior, su situación inmersiva, su recorrido inmersivo es totalmente diferente, y su percepción del espacio es diferente. Miren cómo con una directriz recta prácticamente reconozco el final del recorrido y el inicio. En cambio, en una curva las cosas se van como tapando entre sí, y voy descubriendo esa especie de temporalidad caminando el espacio. Ahora bien, esa definición la van a determinar ustedes porque es parte del proceso proyectual, pero es importante que entiendan estas diferencias. Entonces, también debemos mencionar que este recorrido espacial inmersivo, es decir, me voy a meter dentro y quizás también lo pueda recorrer por fuera, como en este caso que tengo situaciones exteriores, ahora van a estar reforzadas por una terminología que vamos a ver hoy, que es envolvente. Entonces vemos esto que aparece, que son las secciones, que vamos a sintetizarlas como si fueran unos triángulos. Estos triángulos, que además todos deberían ser diferentes, cambiándole la escala, la forma, pero los que trabajan con figuras cerradas
todas figuras cerradas, los que trabajan con abiertas, si las colocamos en una hoja de papel, como hizo la compañera acá, o como hizo el compañero o la compañera acá, salvo que tengamos un muy buen pegamento y que esto tenga un buen espesor, se nos cae. Si no nos ayudamos de otro elemento que vincule todas las secciones. Entonces, van a empezar a aparecer elementos que van a vincular estas secciones en el espacio para darle rigidez a nuestra propuesta, pero que a la vez responda a esta pregunta que me envió una compañera de ustedes hoy por mail. Yo generalmente no doy los apellidos, pero si no le molesta cualquier cosa lo puede decir la compañera, pero dice, entre otras cosas que me enviaba, dice, profe, no sé si estará bien, pero al pensar en el recorrido que se podría hacer, me imaginé un canal construido de madera, el cual protege del exterior mediante algún vidrio, en un parque, por ejemplo, es decir, que dicho interior, que desde el interior se podría ver al exterior y además protegerme de la lluvia, del viento. Bueno, justamente hoy vamos a establecer situaciones particulares para las secciones y para lo que vamos a llamar elementos de envolvente o estructura secundaria. Entonces, hasta ahora las secciones son esta especie de curvas o polilíneas o elementos geométricos que pasan a ser estructura primaria. Escuchen bien, por favor, acá estamos vinculando el concepto de la cátedra de construcciones, la cátedra ahora de historia, que voy a pasar a explicar esta diapositiva que estoy mostrando, que tiene que ver con la cátedra de historia, con lo que van a dar en el contenido en historia. Entonces, las secciones son los elementos estructurales principales. Elementos estructurales primarios se llaman. Entonces, esta estructura para esta compañera va a ser, por ejemplo, esta va a ser la estructura primaria, esta la primaria, y cada una de las secciones, la estructura primaria que conforma ese recorrido tridimensional. Ahora, para tapar de la lluvia, para generar determinadas coberturas contra el viento, para priorizar determinadas situaciones, para lograr las actividades que me imaginé, también debo empezar a reforzar cómo se cierra ese objeto y darle rigidez en el otro sentido. Hago un paréntesis y explico esta diapositiva. Esto que ven acá es la estructura dominó que en algún momento desarrolló Le Corbusier con el ingeniero, ahora no me acuerdo el apellido, en 1914, con un ingeniero, y establecían por primera vez que un elemento portante podía estar separado de la envolvente. ¿Qué significa esto? Imagínense su casa, no los que viven en un edificio. Imagínense los que viven en una casa de 2 plantas. Y su casa es de ladrillos. Bueno, su casa, probablemente, los muros de ladrillo sostengan el techo, la losa y todos los elementos, y a ustedes, y todos los elementos que componen una obra. Entonces, eso se llama muro portante. El muro, en ese caso, es estructura y también es envolvente, porque cierra lo que es el perímetro de la obra y protege el interior del exterior. Ahora, este arquitecto Le Corbusier, en un momento, con este ingeniero, trabajando con hormigón, dijeron, ¿qué pasa si el elemento que envuelve, que protege una obra, un edificio, una casa, se separa de la estructura? Entonces, esto que ven acá serían como sus secciones. Estas losas que ven acá y estas columnas serían su estructura principal, sus secciones. Y lo que estaría faltando en esta figura es la envolvente, es cómo cerramos y protegemos y reforzamos las ideas que tenemos en las acciones iniciales cuando dibujamos las curvas. Repito, estructura dominó, que en algún momento inclusive lo van a estudiar en historia. Entonces yo les muestro esta obra que realizaron Martín y Luciana, unos amigos míos, para un bar, en donde no tiene vínculo de escala con el ejercicio que están haciendo ustedes. Pero fíjense que es sencillo de reconocer. Esto que ven acá, el plano superior, esa lámina superior, esa lámina inferior, y todas estas láminas verticales es la estructura principal de esta barra para un bar. Y estas estructuras y estos listones de madera pasan a ser la envolvente
de esa estructura. Fíjense la escala que tiene esto. Esto no es inmersivo, esto no me meto dentro. Ustedes tienen que desarrollar un proyecto, una aproximación proyectual que deben recorrerla por dentro, de generar espacialidad inmersiva. En este caso es un mobiliario para un bar, pero fácilmente podemos reconocer estos elementos que componen, en este caso la barra, y podemos separar estructura primaria y secundaria de lo que es envolvente. Paso con otra cosa que hicimos con Martín y Luciana en su momento cuando iniciábamos estos trabajos de secciones apropiables. Y hacíamos un croquis como el que ustedes podrían haber hecho en sus hojitas A6, y nos imaginábamos un muelle para la laguna. Y este muelle para la laguna tiene un basamento, que hoy vamos a lanzar el tema del terreno, tiene unas secciones que son esta especie de óvalos vinculados a través de una directriz recta, y los óvalos se van achicando. Lo único que cambia, no cambia la figura, se van achicando estos óvalos, que son unas estructuras de madera dentadas para poder calar estas tablillas lineales de madera, que nos sirvió para pensar, acá están las secciones apropiables, las costillas, organizadas a través de una directriz recta, casi recta diría yo. Estas serían secciones curvas cerradas. Miren cómo cambia solamente la escala, y a través de estrategias de encastre, que son estos dentados, fuimos vinculando las distintas varillas para poder hacer esta maqueta a escala y luego construir este objeto que tiene 3 metros de alto. Así que imagínense que esto ya es como una especie de objeto en el cual me puedo meter dentro, dadas las dimensiones que tiene. Obviamente todo esto ayudados por recursos computacionales e instrumentalidad, y en este caso diseño paramétrico, que los que están desarrollando la ejercitación práctica instrumental, de algo de esto hablamos. Veamos este caso, que es un trabajo de un alumno de tercer año, que hizo uno de los cursos que damos de diseño paramétrico, y lo mismo. Secciones, curvas cerradas, que muchos y muchas de ustedes tienen, pero si estas secciones las ponía en el piso, se iban a caer, tenían que estar vinculadas entre sí. Y en este caso no se decide el encastre, se decide por la interpenetración para ir urdiendo una especie de varillitas de sección circular de madera, que obviamente previamente se mojan para darle flexibilidad, se dejan reposar en agua unas cuantas horas y poder curvarlas, y van urdiendo las distintas secciones a través de esta directriz curva en este caso. Pero al mismo tiempo, estos alumnos dijeron, estos alumnos les preocupaba cómo cubrirse, por ejemplo, de la lluvia. Entonces establecieron que en algunos sectores, a través de una lona tensada, como esa especie de carpa que tenía el boliche acá en Santa Fe, Piedras Blancas, o no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que a través de estructuras tensadas se logran superficies de doble curvatura. Sigamos. Este es un proyecto de otro alumno, muy sencillo, en donde con la verticalidad de una directriz recta genera un faro y un edificio para acá, la Costanera Este, en donde es un objeto más bien escultórico. Perdón, Mati, no se ve eso. Ah, ahora sí. ¿Sí? Ahora ¿Se ve sí. los demás? ¿Las demás? El faro. Sí, se ve. Sí, se ve, Mati. Acá Sí, está. Esta es la Costanera Este. Estoy como mirando desde la Costanera Oeste. Por acá está la Facu, esa es la Facu. Bueno, esta especie de faro, que está diseñado con secciones tipo óvalo también, ordenadas por una directriz vertical, con una estructura secundaria, que son estas varillas, y después una malla metálica como la que encontramos el alambre en las canchas de fútbol, para que le crezca una enredadera o un objeto natural vertical. Que acá después los alumnos diseñan
el artefacto que se va encastrando en esa malla metálica. Fíjense que trabajos, le estoy hablando a alumnos de tercer año, cuarto, quinto, y ahora estamos aplicándolo a ustedes que son ingresantes. Así que el desafío de poder trabajar con estas lógicas proyectuales. Esto es una construcción que hicieron unos arquitectos, unos diseñadores y diseñadoras para un centro de esquí. Estos son lugares de descanso para la gente que hace esquí o snowboard, en donde cada tanto están estos habitáculos y los protege del sol y del viento. Pero fíjense qué interesante analizar nuevamente generatriz y directriz. Y tenemos, por un lado, estos arcos doblados serían la generatriz, las generatrices. La directriz sería este círculo, esta rototraslación que van ordenando los genes para luego, a través de una muesca y con una soga, ir desarrollando la piel, la envolvente. Y la pregunta será, ¿hay una estructura secundaria? Porque los genes es la estructura primaria. Sí, ¿saben cuál es? Es este círculo en la parte superior y este círculo en la parte inferior rigidiza y une todo lo demás, y que evidentemente después en la foto, ven, no sé si lo alcanza a ver, se ve que no les alcanzó y se les caía, y tuvieron que agregar otros elementos horizontales para rigidizar estas vigas laminadas de madera curvadas. Y la envolvente, es decir, el control del ingreso de luz y del viento y de las visuales, está realizado con una soga, nada más que con una soga. Sigo. Estos son maquetas de alumnos como ustedes de hace unos pocos años, concretamente del 2016. Estamos hablando de compañeros y compañeras de ustedes de hace 4 años. Entonces, analicemos nuevamente todas las estrategias que estamos desarrollando. Aquí tenemos secciones fácilmente detectables. Y estos elementos que están acá, además de ser rigidizadores, es decir, estructura secundaria, también generan envolvente y por ende me permiten desarrollar, por ejemplo, sitios donde puedo apoyar la computadora y cubrirme del sol y de la lluvia, lugares para sentarme, tirarme, recorrer por adentro, y lo mismo en esta situación, que lo que cambia, o lo que se modifica, es que estas son curvas, las secciones, a diferencia de estas que son poligonales, y estas además son metálicas, hechas con alambre, y estas son de madera balsa. Miren el desarrollo constructivo de lo mismo que lamentablemente nosotros, por el hecho de la virtualidad y de no poder estar trabajando con ustedes en el taller, hemos sacado esta parte del ejercicio, o por lo menos no lo tendremos tan en cuenta a la hora de evaluar, porque consideramos que si estamos, por ejemplo, ahora con los negocios cerrados y no nos podemos ir a comprar alambre o material para trabajar, desarrollarán el ejercicio con lo que tengan a disposición. No me quiero olvidar tampoco de algo muy importante que miren otra vez está presente en todos lados. ¿Qué es esto? Esta es la escala humana con la actividad que se imaginaron al inicio, que va a volver a aparecer en una situación posterior cuando ustedes desarrollen la maqueta, tanto en la virtualidad o de manera análoga. El ejemplo que veíamos de Joel, que él rigidiza con la parte inferior, es decir, con el piso, y después todo el cerramiento, la envolvente, la desarrolla con una especie de soga, como el ejemplo que le mostraba anteriormente, pero en la realidad esta soga no serviría para darle rigidez vertical, sino que lo que estaría dándole rigidez vertical, o que todo trabaje en forma conjunta, todas las secciones, y no se caigan al piso, no se vuelquen, es cómo se anclan al piso y cómo se vinculan por esta plataforma que va uniéndolas. Lo mismo con esta maqueta. Para ir terminando, queremos agregar otro desafío, ya que estamos trabajando con los elementos constructivos. Una sección, una estructura, primaria, secundaria, la envolvente y todo el proyecto que son generatrices ordenadas a través de una directriz, es decir, las secciones apropiales bidimensionales, generando un espacio tridimensional a través de un recorrido, va a estar ubicado en un lugar.
y ese lugar es el terreno de implantación. Nosotros acá vamos a ser bastante libres con el terreno que ustedes elijan, pero lo que le vamos a proponer, libertad implica que ustedes van a proponer y van a decidir dónde va a estar implantado su proyecto, pero sí van a determinar, ¿su proyecto estará apoyado en el piso? ¿Su proyecto estará en el agua flotando? ¿O estará una parte en el agua y otra parte en un terreno fijo, en un terreno natural, digamos, un suelo natural? ¿Estará volando o suspendido de algún objeto que sea preexistente en el terreno que ustedes eligen? Eso implica que tienen que definir límites y un lugar de implantación. Entonces, si yo les muestro esta imagen que está acá, y estamos hablando de sitio y de lugar, que después en el trabajo de anteproyecto daremos un teórico del sitio, sin escribir nada, ustedes están en condiciones hoy, como alumnos en el segundo cuatrimestre de la carrera de arquitectura, de reconocer cierta iconografía y referencias. Por ejemplo, si ven esto, saben que el norte está para arriba. Primer dato. Si vemos un terreno, y además sabemos que esta es la forma de Santa Fe, es el municipio de Santa Fe, y esto es donde está Alto Verde, acá está la facultad, y vemos otro color, probablemente esto sea el brazo de derivación del Paraná, la Setúbal, el Salado, y todo lo que es una síntesis del territorio del municipio de Santa Fe. Ahora, si hay un círculo rojo que está marcando un lugar determinado y hay una línea gruesa que parecería ser que marca agua y una línea más fina negra que marca terreno, tierra, hay un círculo rojo. Ese círculo rojo probablemente sea un zoom, un área donde yo quiero focalizar y donde está ubicado mi terreno, y ese terreno, cuando le hago zoom, encuentro límites naturales o artificiales. Esto es para saber leer un plano. Van a reconocer unos círculos. Si esos círculos hay más grandes y hay más chicos, probablemente sean preexistencia, en este caso sean las copas de los árboles. Esto sea el agua, que acá en el círculo está contemplado y que abarca un sector de esa zoom, de esa especie de zoom, y al mismo tiempo tenemos otro dato que no es menor, que hay una línea roja que probablemente este sea mi proyecto ubicado en ese terreno y en ese territorio particular. Evidentemente, en este caso, mi proyecto está muy cerca del agua, en este caso de la laguna Setúbal, y está rodeado de árboles, y casi diría en el centro de un terreno determinado. Bien, esto es la clase de hoy, sumado a lo que les mostré del entorno y de lo que han entregado. Creo que también tenía para informarles lo que hablamos al principio. Nosotros, no sé si están viendo, no, creo que ya no están viendo la pantalla compartida. Tenemos la clase que viene, es decir, el jueves, enteramente trabajo en comisión. La clase del martes que viene es clase teórica pero de instrumentalidad para ver cómo van a presentar el proyecto de secciones apropiables y qué van a entregar y cómo lo van a hacer. Obviamente ya tienen la data de la bitácora virtual y del entorno. Y por último, el otro jueves, es decir, no este jueves que viene, el otro es la entrega de su primer trabajo práctico en taller de proyecto arquitectónico 1 y su primera nota individual. Mati, disculpame, te lo mandé por privado, pero la entrega es el martes, no es el jueves. Porque hubo el martes de la otra semana. Los martes son las entregas. ¿Y qué martes es? O sea, cuando se pasó el trabajo práctico, yo lo volví a mirar, me di cuenta que había un error. La entrega no es el jueves, sino que es el martes. 27. Martes, 27. Así bueno, entonces van a tener dos clases de... No, me parece que no hace falta, pero bueno, van a tener dos clases. Mati,
te quería decir eso, porque hay alguna cuestión que después la conversamos, o sea, porque si no los vamos a confundir a los estudiantes. Tiene que ver con las entregas que siempre nosotros hicimos los martes, la tenemos como fecha de entrega permanente el martes. Y ya estaba así que el cronograma inicial. Así que eso quería... Bueno, van a tener entonces 2 clases, ahí te dejo Jimena, que estabas por consultar algo, van a tener 2 clases entonces de consulta y de trabajo en comisiones. Jimena, y sí. la otra cuestión que te quería decir, Mati, que están en el aula, están los terrenos donde vamos a trabajar el anteproyecto, que si ellos quieren ya utilizar esos lugares, Juan Martín los subió hoy, como para que los estudiantes también lo vean. Bueno, podemos dejar una de esas clases de más para explicar los terrenos y que los chicos puedan entender y leer esa planimetría. Juan Martín, si por ahí vos ya que lo hiciste, si tenés ganas, capaz que una de esas clases presentás los terrenos. Sí, por supuesto. En la parte de consignas, si ustedes después quieren ir mirando, hay 3 propuestas de sitios, ¿sí?, de algunos sectores, con algunas imágenes satelitales. Está la ubicación para acceder a través de Google Maps, algunas imágenes, ¿sí? Y cualquier cosa después, en las próximas clases profundizamos. Tal vez, discúlpame, tal vez Juan Martín lo podés mostrar rápidamente dónde están, porque ya si tienen que trabajar ahora con el terreno. Sí. Profe, nosotros tenemos que elegir entre esos 3 terrenos para ubicar... No necesariamente, Victoria. Ah, bien. Bien. No necesariamente. Si quieren, pueden elegir esos terrenos, y si no, puede ser el patio de su casa, siempre y cuando ustedes, el patio de su casa, trabajando con lo que, perdón Juan Martín, ya te doy el para que compartas, si es el patio de su casa, interpretando que este objeto tiene escala, tiene proporciones, y que entre en el patio de su casa. Y que si hay un árbol en el patio de su casa, ese objeto puede servir de vínculo. No nos vayan a tirar los árboles ni a sacar ningún árbol, sino que usen esas preexistencias como desafío para interactuar proyecto arquitectónico y lugar, entorno y preexistencias. Algunas veces tendrán árboles o objetos naturales o elementos naturales. En otras ocasiones tendrán situaciones artificiales, un camino, un sendero, luces, cestos de basura, y en otros casos tendrán edificios o edificaciones construidas que también son preexistencias. Perdón, Juan Martín. Gracias, profe. Nada. A ver si puedo compartir. Bueno, acá en la pestaña de trabajo práctico, estamos trabajando, aparece acceso a material de referencia sobre sitios de intervención, en los cuales tienen para cliquear ahí arriba, sitio en Paraná, uno en Santa Fe y uno en Santo Tomé como propuesta, y la ubicación de cada uno, que le va a desplegar una página, un link de Maps, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, si cambió de ver o si lo logran ver. Sí, se ve bien. Perfecto. Y el otro botón, que es el que dice sitio Paraná, sitio Santa Fe o Santo Tomé, por ejemplo, yo cliqué en el de Paraná, y los va a llevar al drive de la cátedra, en el cual ustedes tienen dos planchetas, una que son planimetrías, y otra que tiene una base satelital, como la que se ve acá al costado, en el cual tienen definido un terreno como propuesta, ¿sí? que en realidad viene asociado al trabajo práctico que viene, pero me parece que son sitios interesantes por todas estas condiciones que explicaba Matías, de que hay buena vegetación, hay un contacto con el río, hay diferencias de nivel en la topografía, pueden explorarlos a través del Street View, y van a encontrar que hay situaciones de borde, con barrancas, con desniveles que pueden llegar a ser interesantes para explorar las diferentes posibilidades que tienen para estructurar su propuesta. Así que bueno, quedan a disposición. Si entran al Drive, tienen capacidad de edición, pueden descargar, traten de no borrar porque se van a perder para el resto. Si algo falla o algo no pueden descargar o no pueden visualizar, avisan y se los volvemos a poner a disposición.
Yo vuelvo a repetir nada más que a las 9 vuelvo al Zoom, a la clase instrumental, y Bautista y todo aquel y aquella que tenga alguna pregunta de la bitácora, estoy a disposición para aclararlas luego. ¿Pasamos a trabajo en comisión? Una consulta, profe, que no entendí bien. Los sitios usamos, ¿son los que vamos a usar para la implantación de lo que estamos haciendo ahora o es para lo de después? No, perdón. Juan Martín, vos ibas a explicar. No, yo estoy con la cabeza. Juan Martín, vos ibas a explicar eso. La idea es que podamos, digamos, estos sitios los planteamos como una propuesta, son los que vamos a utilizar en el trabajo práctico siguiente. Es interesante que si ustedes lo quieren elegir ahora para plantear la idea de implantación de este trabajo práctico, de este objeto, es un primer acercamiento que van a tener al terreno para el próximo trabajo, y bueno, es acercarse también desde otra manera, con otra visión. Pero bueno, están disponibles y los vamos a seguir trabajando a lo largo del cuatrimestre. Gaby, ¿vos querías decir algo? Lo mismo que dijiste vos, Sultan. Buenísimo. Bueno, ¿podemos pasar a las comisiones entonces?